Listo. Víctor, si puedes decirle a Paula que entre con el micrófono silenciado, porfa, nada más para estar. Listo. Bueno, empezamos entonces. Buenos días, buenas tardes con todos. Nos acompaña el día de hoy, muy gratamente, Virginia Ungar, médica, psicoanalista, miembro didacta, titular de ABDEVA, que es la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, es expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional IPA, de julio del 2017 a julio del 2021, una referente del pensamiento psicoanalítico contemporáneo, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes, ex coordinadora del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de API y del Comité para una Formación Integrada de la API. El episodio de hoy lo hemos titulado Masculinidad, Infancia, Desafíos actuales de la crianza desde una perspectiva psicoanalítica, para lo cual hemos preparado tres preguntas. La primera pregunta que le voy a hacer a la doctora Ungar es qué es lo que piensa usted desde el contexto actual, donde se habla de una transformación del Edipo al tiempo de una dificultad desde los padres, así como de las instituciones para regular y acompañar las emociones de los niños. ¿Qué particularidades y dificultades estructurantes encuentra usted en la crianza actual y su relación con el sufrimiento temprano de los niños, que serán los futuros adolescentes y adultos? Adelante, bienvenida, Virginia. Bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast y estoy muy contenta de encontrarme con ustedes en esta mañana lluviosa de Buenos Aires y me parece que la pregunta es muy interesante. Creo que podríamos hablar largo sobre esto, pero voy a tratar de darles mis ideas partiendo de algo que dice la pregunta. Se habla de una transformación del Edipo, ¿no? Y también habla de las dificultades de los padres y de las instituciones para acompañar las emociones de los niños. ¿Y cuáles son las dificultades esta es la pregunta, con la que se encuentran en relación al sufrimiento actual o al sufrimiento temprano de los niños? Esto es muy interesante porque eh, todos nosotros sabemos que el psicoanálisis nace en lo que se llamó la época moderna, ¿no es cierto? En la época moderna en la que se crea el psicoanálisis por el genio de Freud. En esa época el modelo predominante, vamos a decir, de la familia era la familia, eh, la familia constituida por el padre, la madre, la familia eh, clásica, con los lugares ya asignados, padre, madre, niños, y era monogámica, era heterosexual, y este es el pattern o el patrón con el que nosotros aprendimos el psicoanálisis. Es cierto que desde ese momento hasta ahora hubieron transformaciones impresionantes y que impactaron en el psicoanálisis, que impactaron en la técnica, que impactaron en la clínica muchísimo, pero que también impactaron en la teoría y están produciendo cambios. Eh, Sobre todo yo diría, no tengo claro cuánto, pero en los últimos yo diría 50 años, la aceleración se produjo de una manera muy vertiginosa en los cambios, mucho más que al principio. Por supuesto, han sucedido cosas, han cambiado los paradigmas, ha cambiado los modelos de familia, y el modelo de familia y los modelos o las formas de crianza, ¿m? De manera mucho más acelerada que al comienzo. Y pienso que está muy bien la pregunta como la formulan, que se van a ver cambios, como les decía, también en la teoría y también probablemente la configuración que conocemos del complejo de Edipo, a la luz de los cambios que han habido en los modelos familiares, en los modelos de crianza y en el impacto de la tecnología.
porque yo creo que esto es fundamental. El impacto de la tecnología en, a ver, podría decirles dos sentidos, ¿no es cierto? Principalmente, uno en términos de la comunicación y otro en términos de la posibilidad de intervenir en los cuerpos. La posibilidad de intervenir en los cuerpos ha dado, entre otras cosas, y no me voy a referir a toda la cuestión, digamos, de la imagen y de la estética, sino la posibilidad de intervenir los cuerpos en relación a la procreación, que a su vez ha determinado cambios en la noción de filiación. Entonces, digamos, todo lo que mencioné anteriormente, más esto, creo que es fundamental. Por supuesto que ha incidido en los modelos de crianza y en los modos de habitar el mundo, les diría. Si bien nosotros sabíamos que, y hablando ahora específicamente en relación a niños y adolescentes, es decir, todos los seres que están en un proceso de subjetivación, otras líneas teóricas del psicoanálisis dirían en un proceso de desarrollo. Yo prefiero en este momento hablar de subjetivación, donde ustedes saben que los procesos de subjetivación tienen como proceso, sigo a Guattari en esto, tienen relación con lo que ocurre en el contexto y en los paradigmas de cada época. Entonces, seguro que ha producido cambios. Me inclino más a tratar de pensar en términos que estén alejados de cualquier tipo de, les diría, como de posición polarizada entre lo que es beneficioso o bueno y lo que es perjudicial o malo. Yo creo que tenemos que centrarnos más, esta es mi posición, en estudiar y sobre todo desde la visión psicoanalítica qué es lo que ocurre con los procesos de crianza. Estamos en un tiempo que es muy lejano a ese modelo de familia monogámica, heterosexual, y, y vemos que en nuestra práctica se presentan niños y jóvenes que provienen de diferentes configuraciones familiares, que también provienen o tienen contenidos los cambios que trajo la tecnología. Entonces las familias pueden ser una familia, digamos, alguien que lleva adelante una crianza solo o sola, modelos con familias, parejas homosexuales, modelos de familias, ya no sé, esto ya no es contemporáneo, es antiguo, las familias llamadas ensambladas. Hoy es muy natural para un niño decir eh, que fue a la casa de un amiguito, una amiguita, incluso del jardín de infantes, el kindergarten, y decir que encontró dos, que tenía dos mamás o dos papás o una mamá sola. Esto no, digamos, tenemos que ubicarnos nosotros. Yo mucho más que ustedes, yo soy bastante mayor que ustedes, entonces vengo formateada, así les digo, formateada con una concepción eh, tanto de familia como de la cuestión de género, formateada en lo que se llama la sociedad patriarcal, con un modelo. Ustedes mucho menos, pero también ustedes, digo, los más jóvenes, y no me refiero a los niños de ahora, también han sido, no sé, la circunstancia de cada uno, pero criados por padres que venían formateados en esta concepción. Entonces, hay que revisar ahora, me parece, y ver cuál es el impacto, como dicen ustedes, en la crianza. Por un lado, voy a volver a lo que dije al principio. Tenemos que ser conscientes o somos conscientes de que habitamos un mundo en el que buena parte del día la pasamos en los dispositivos que tenemos a nuestro alcance. Yo les podría decir que el mundo cabe en un celular ahora, todo el mundo, ¿no?
Y tenemos que saber que no solo los niños pasan muchas horas del día en los dispositivos, en las redes, nosotros también. Y también es el modelo que nosotros ofrecemos. Entonces, y les quiero volver a decir, yo no quiero ponerme en ninguna posición normativa, ¿no? Pero creo que esto hay que pensarlo así. Este es el mundo y la manera en que habitamos el mundo, y entonces tenemos que ver así que, a ver, cuáles son los desafíos de la crianza. ¿Mm? Los desafíos de la crianza son estos: tratar de comprender el mundo en el que vivimos y viven los niños, tratar de entender sus códigos, entender, yo no digo que un psicoanalista tiene que volverse adolescente en una posición seductora para sus pacientes, ni me parece que hay que condenar lo que ocurre. Hay que encontrar un lugar con un cierto equilibrio, y lo mismo tienen que hacerlo las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, cuando hablan ustedes del que me parece muy, muy bueno, digamos, muy buena la postura en relación a las dificultades de poder seguir el sufrimiento de los niños. Yo ahora recuerdo lo que dijo una muy amiga mía, muy querida, una eminente psicoanalista de niños suiza que se llama Florence Guignard. No sé si ustedes la conocen o han leído algo de ella. Fue invitada para cuando era la administración latinoamericana anterior para varios webinars para hablar sobre el tema que elegimos como segundo congreso en nuestra administración, lo infantil, como un núcleo. Ella tiene un libro que se llama En el núcleo vivo de lo infantil, que no está traducido lamentablemente. Salió en francés, se tradujo al inglés, pero todavía no al español. Ella en un momento habla de su concepción eh, acerca de lo infantil como algo vivo y que está no solo en nosotros los adultos, sino que también está en la cultura, está en el arte, y que es la fuente, y ahí también podemos enlazarlo con las ideas de Meltzer, ¿no? Como el acceso a lo infantil es la fuente de toda creatividad, ¿no? Pero ella dice algo que me pareció conmovedor, les tengo que decir. No tengo acá la cita, sino que les cuento. Ella dice que los adultos, y esto vale para padres, educadores, instituciones, psicoanalistas, psicoterapeutas, que tenemos que acercarnos a los niños y escucharlos, darles un lugar de escucha, escucharlos y después tratar de ayudarlos a que entiendan que la ansiedad no es una enfermedad, la angustia no es un signo de enfermedad, que la angustia es parte de, del proceso de crecimiento, si quieren, y que, y que no hay que anularla, hay que enfrentarla y trabajar con ella. También dice una cosa que a mí me parece hermosa, que es que la muerte también puede ser algo conversado, y que hay otras formas de muerte que matar a los enemigos en los videojuegos, que hay una muerte que es más ligada a lo humano. Y esta manera a mí me parece que es el desafío: tratar de escuchar el sufrimiento, de recibir el sufrimiento. Nosotros, los que trabajamos con niños con un enfoque psicoanalítico, a disposición la escucha, sino también la receptividad. Y también lo digo para las instituciones, ¿no? Recibir lo que tengamos que recibir, que incluye también el miedo, la angustia, pero también la violencia. Esto podemos hablar también de esto, ¿no?
Em, y el mundo al que va a salir un púbero, un adolescente, no es un mundo que está con muchas posibilidades de contener y de procesar las angustias. Es un mundo muy difícil, un mundo que estamos viviendo, qué sé yo, yo en algunas publicaciones lo llamé mundo distópico, mundo inquietado, bueno, desde la pandemia hasta ahora, hace 5 años, ya podemos hacer un recorrido hasta llegar a la situación de guerra actual, de las migraciones forzosas. Digamos, este es el mundo. Pero también es un mundo que para los niños puede ser, y para los púberes tiene su encanto y hay mucho para descubrir. Entonces yo creo que esta es la dificultad de escuchar, de alojar y recibir la angustia y de tratar de hacer algo con eso. Y desde el psicoanálisis yo pienso que podemos ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, Virginia. También queríamos saber qué es lo que usted piensa de la creciente presencia de niños y niñas que se autoidentifican de un sexo o género distinto del que fueron asignados al nacer. ¿Qué podríamos reflexionar sobre las dificultades que usted encuentra en la clínica, así como en la crianza de lo que acaba de mencionar, que ya lo ha ampliado bastante, y el abordaje de estas situaciones desde las funciones de los adultos, de los padres, de las escuelas y de las instituciones al respecto de esto, que cada cual tiene su incidencia y también su responsabilidad de injerencia? Eh, Es cierto lo que plantea esta pregunta, que hay una creciente presencia, dicen así, de niños y niñas que se autoidentifican con un sexo, un género distinto al que les fue asignado al nacer. Bueno, esto tiene que ver con muchos factores. El más importante es que en este aspecto también ha cambiado, el mundo ha cambiado, se ha abierto a recibir, pensar todas las cuestiones de género que fueron al principio traídas por las teorías feministas y que fueron recibidas, yo creo que enriquecidas por los aportes del psicoanálisis y que marchan en este momento juntos. Entonces se ha abierto esta posibilidad que antes no existía, casi. Existía, pero en secreto, de manera secreta. Ahora, yo creo que esto hay que pensarlo con mucho cuidado y trabajar en la clínica con mucho cuidado. Nosotros vemos, lo digo desde mi experiencia como psicoanalista, como supervisora, aquí y en otros lugares del mundo, eh, hay niños en los que uno, haciendo un analista, un psicoterapeuta, haciendo un seguimiento en la clínica, dicen que nacieron en un cuerpo equivocado. Con suerte, los padres los escuchan, las instituciones educativas las escuchan, los y las escuchan y llegan a nuestra consulta. Esto merece un seguimiento muy cuidadoso del o la paciente, porque nosotros como psicoanalistas podemos ver que si esta convicción persiste y no se trata de algún cuadro, como les podría decir, eh, ligado a una patología, vamos a decir así, eh, el papel tanto de los padres como de la institución educativa como del psicoanalista va a ser la de acompañar a este niño o niña en su camino hacia una transición, ¿sí? Yo hago estas dos diferencias. Los niños que nacen con la convicción de que nació en un cuerpo equivocado, y ahí vamos a tener que hacer un seguimiento y hay mucho debate y controversia actual que no podemos negar acerca de la detención con hormonas, digamos, de lo que se llama el desarrollo sexual en el niño y en la niña
y personas que no están de acuerdo con esto. Esto requiere, yo quizá me pondría en no digo que no estoy de acuerdo, pero pienso que esto tiene que hacerse con un cuidado extremo, porque ahí sí tomamos en nuestras manos la posibilidad de intervenir en los cuerpos y con esta premisa que tiene como subtítulo hasta que el niño pueda decidir si va a ir a una intervención quirúrgica o no, puede haber equivocaciones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no digo que no, pero no abrazar con facilidad esto en un niño prepúber, por ejemplo. Con cuidado. Hay otro, les diría, grupo de pacientes que yo los veo en aumento en mi consultorio y en los trabajos con material clínico, que vienen generalmente prepúberes o púberes que piden, bueno, acá en Buenos Aires el psicoanálisis aprendido, ustedes saben cómo. Entonces, no es muy extraño que un chico, niño o niña pida, quiero ver dicen a un psicólogo. Entonces vienen con una angustia muy grande por que no saben si son o no son, ellos dicen gay, ¿no? Homosexuales. Esto ha ido en aumento en los últimos años mucho y entonces también hay que hacer un trabajo cuidadoso y muy cercano y muy directo. Los niños vienen en un estado estos de angustia y confusión. Yo les quiero decir mi experiencia. Yo he llegado a preguntar, pero directamente, pero tienes ganas de besar, por ejemplo, un varón, me acuerdo ahora de uno. ¿Tienes ganas de besar a tu amigo? ¿Tienes ganas de tocarlo? Muchas veces dicen no. ¿Tienes ganas de besarlo, de tocarlo, de abrazar? No, no. Entonces, si bien hay situaciones en las que puede ser que se pida ayuda para poder de alguna manera asumir el género que es diferente a la asignación que se le hizo cuando nació, hay muchas situaciones de los niños vienen en un estado, los jóvenes, de confusión en busca de un lugar a donde alojarse. Y piensan o sienten que si se alojan ahí, van a tener una calma que tiene más que ver con la turbulencia, si quieren, puberal adolescente y la angustia que esto genera en lo que Freud genialmente llamó el deshacimiento, está traducido así en Amor tú, de la autoridad parental en El poeta y los sueños diurnos, en la novela familiar del neurótico, disculpen, donde dice directamente al comienzo que la tarea más difícil para un joven es liberarse, dice en inglés. Yo en alemán no sé porque no sé alemán, pero en inglés dice liberarse de la autoridad parental. En este camino, encontrar un casillero donde alojarse les puede dar tranquilidad. Hay que hay que ser muy cuidadosos con esto. Por eso creo que es importante prestar mucha atención. Para darles un ejemplo, en mi consultorio, una niña vino, eh, está en cuarto año, en ese momento estaba en cuarto año de la escuela secundaria, 16 años, de una escuela religiosa, solamente de mujeres, hay muy pocas, pero hay, acá en la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y vino llorando una sesión, pero no podía parar de llorar. Entonces yo le dije, mira, es en presencia, esperemos a que te calmes, después me cuentes. Entonces, tomándose así del cuello, decía, es que estoy muy angustiada, porque nosotros en nuestro grupo pequeño de la escuela, de la clase, vino mi amiga, supónganse cualquier nombre, mi amiga Pilar, y nos dijo, amigas, tengo que decirles que soy bisexual. Y entonces mi paciente lloraba y lloraba, y yo le dije, discúlpame,
¿entiendes lo que quiere decir bisexual? ¿Qué crees que es ser bisexual? No sé, me dijo. Digo, ¿y tu amiga Pilar, la que dijo que es bisexual, le pregunta? No, ella no sabe, me dijo. No, no sabe. Imagínense que un analista como yo, que además tuve que, por ser la primera mujer presidenta de la API, me puse a estudiar muchísimo acerca de todos estos temas, qué sé yo, pensé en la bisexualidad constitutiva, por supuesto que todos somos bisexuales, pero parece ser que su amiga, después habló un poco más, está en una situación familiar horrible, muy fea, ligada, bueno, no importa, a abusos, a rupturas en la familia. Entonces la amiga se calmó porque encontró un lugar a donde alojarse, ¿no? Podemos hablar un poco más después, si quieren, en relación a la feminidad, la masculinidad y estos casilleros, ¿no? Que tienen que ver con la apertura, ¿no? De la cuestión de género, pero les tengo que decir que lo que veo para algunos niños y niñas, hay como una especie de presión social para definirse. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que ver que hay la transición adolescente de la endogamia a la exogamia o del niño en la familia al mundo de los adultos, pasando por el grupo de pares, como nos habló Meltzer, es turbulenta, es turbulenta. Y no podemos hacer otra cosa que aceptar esa turbulencia. Entonces, bueno, esto es lo que pienso con respecto a, a la cuestión esta de los niños que vienen y dicen que se autoidentifican, que muchas veces es muy lábil esta autoidentificación y otras es muy firme. Y ahí hay que acompañar. En el segundo hay que trabajar, en los dos hay que trabajar mucho, pero en la segunda situación hay que trabajar mucho aceptando la confusión. Muchísimas gracias. Tenemos también esta última pregunta para abrir y después hacer un diálogo con las otras cosas que nos han ido surgiendo. Sí. La pregunta es, ¿cómo influyen los conceptos y estereotipos justamente acerca de estos estereotipos tradicionales de masculinidad, por ejemplo, que han estado presentes todos estos largos años de un patriarcado bien establecido en la salud mental de los hombres? ¿Cómo piensa que estos estereotipos tradicionales de masculinidad influyen directamente en el padecimiento, en el sufrimiento en relación a la salud mental de los varones? Ah, es una pregunta realmente, bueno, las otras dos también, pero esta es muy interesante, muy contemporánea, porque este tema de las masculinidades y la construcción de masculinidades está en el centro de los debates. Nosotros todos sabemos que hay que profundizar el debate y también darle una perspectiva psicoanalítica a este tema de la construcción y deconstrucción de, de masculinidades, ¿no? Como yo les dije, a mí la posición que tuve en la API me hizo pensar, me hizo estudiar. Yo no era una estudiosa de los temas de género y he aprendido muchísimo, muchísimo, y sigo estudiando. Recuerden que el primer congreso de esta administración tuvo el título Lo femenino, ¿no? Con lo cual, por supuesto que se abrió un debate muy interesante y eh, también les cuento esto, ¿no? Ustedes después verán lo que toman y lo que no toman. En 2018 yo fui invitada a un congreso de COWAP en Los Ángeles, California, Estados Unidos, que llevó el título Enfrentando la misoginia, la dialéctica entre el techo de cristal interno y externo. Coincidió con la época del movimiento Me Too en Hollywood. Hicieron un congreso fantástico. Invitaron, por supuesto, a psicoanalistas, me invitaron a mí a presentar, presenté un trabajo, e invitaron también a gente de la industria de Hollywood. Y vino un exdirector que se había retirado hacía poco de un canal muy importante, MTV,
y, y él había hecho un estudio sobre las masculinidades y sobre la hipermasculinidad. Y lo que él proponía, a mí me pareció buenísimo, era, digamos, eh, abrir las narrativas sobre la masculinidad. Para él lo importante era eso, porque era un hombre de los medios, y entonces hizo un estudio fantástico sobre cómo se, se sentían los hombres. Hizo una investigación eh, muy, muy grande y lo que contó es cómo había todo un movimiento para diversificar las narrativas. Ahí yo escuché hablar de la hipermasculinidad, ¿no? Y de la hipermasculinidad y de ciertos pilares, ¿no? Que son, por ejemplo, me voy a recordar algunos, la autosuficiencia, que un hombre no tiene que hablar de miedos ni de inseguridades porque no va a ganar respeto, tiene que actuar con rudeza, si lo molestan tiene que pelear, hay que actuar mostrando fortaleza, tiene que ser físicamente atractivo, no está bien que lo vean cocinar, limpiar la casa, ocuparse de hijos pequeños, tiene que ser heterosexual y homofóbico, tiene que mostrar hipersexualidad, porque un hombre, me acuerdo que dijo, no tiene que decirle nunca que no al sexo, tiene que ser agresivo y ejercer el control. Y me pareció muy interesante porque terminó haciendo una pregunta, ¿qué es lo que hace un hombre más fuerte? Y él contestó, mostrar que necesitan el cuidado hacia los hombres más fuertes. ¿Mm? Entonces, este congreso a mí me estimuló a darle más vuelta al estudios de, del- del- de las masculinidades. Y les tengo que decir algo. Yo estoy a favor del estudio de las masculinidades, pero también creo que tenemos que hacer un ejercicio importante para cuestionar cualquier forma de binarismo. Tengo que decir que en este sentido lo hacemos por una necesidad, pero no sé si está tan bien hablar de género en singular. ¿Me entienden lo que digo, no? Porque tanto mujeres como varones y otras categorías se tienen que revisar a sí mismos, se tienen que desarmar, se tienen que deconstruir en el sentido más derridiano de la palabra, no para volver a juntar las piezas de la manera en que estaban, sino para juntar las piezas dando lugar a algo nuevo. Entonces, eh, yo creo que si se polarizan demasiado no existen más que los extremos y queda diluido un terreno intermedio que es muy fértil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en este sentido, eh, en el de la deconstrucción de las masculinidades, una vez invitamos alguien que tuvo un cargo, no sé si creo que lo sigue teniendo en, en un ministerio de la mujer y de las diversidades, y dijo algo muy lindo, dijo que en los últimos años los varones cis heterosexuales, este tipo de masculinidad empezó a inquietarse. Me gustó la palabra inquietarse, porque este inquietarse lleva a mover las piezas de su lugar, ¿no? Entonces, en relación específicamente a lo que ustedes preguntan, en relación a la crianza, hay cambios importantes, pero otra vez les vuelvo a repetir algo. Fuimos formateados en una concepción de, digamos, de la mujer sobre todo, por supuesto que sabemos que se llama la construcción en la sociedad patriarcal, donde la mujer quedaba en el lugar de la indefensa, el hombre en el lugar del que tiene y ejerce poder por esta, para mí, hipermasculinidad. La mujer puede ser vulnerada por la fuerza y el poder que tiene el hombre y la masculinidad, hipermasculinidad,
eh, a través, desde el psicoanálisis, de distintos mecanismos. Yo puedo hablar, digamos, tengo una crianza kleiniana de la intrusión, de la identificación proyectiva, como quieran, ¿no? Donde me parece que hay que pensarlo en otros términos, ¿no? Hay que pensarlo en términos diferentes esto, porque la imagen de una mujer pasiva y un hombre poderoso, que además ahora me acuerdo algo que dijeron, que es que el hombre es, en la concepción de la hipermasculinidad, es impenetrable, pero penetra, ¿no? Entonces, me parece que esto es un estereotipo que está coagulado en una sociedad patriarcal, que es, como les dije, ligado a la fuerza, al tamaño del músculo, al estar vuelto hacia afuera. Y este es un lugar de poder. Yo no puedo dejar de mencionar las relaciones de poder que están implicadas en esto. Entonces el hombre en esta concepción de masculinidad puede vulnerar, penetrar, fragilizar a la mujer y ahí se ejecuta esta operación de dominio. Entonces, yo creo que es importante, como les decía, romper con esto, desarmar, volver a armar. Esto va a llevar mucho tiempo. Va a llevar tiempo porque nosotros mismos tenemos que empezar por nosotros mismos bien profundamente. Y en esto el psicoanálisis puede ayudar muchísimo. Es muy impactante ver en ese trabajo que yo presenté en Los Ángeles, está publicado en algún lado, pero no me acuerdo, se llamó Del zapato al techo de cristal, donde yo tomé la idea de la Cenicienta, que abandona el baile toda hermosa, y el príncipe, que al día siguiente busca por toda la comarca, no busca una mujer, busca un pie característico de un modelo de mujer pequeña, diminuta, rubia, con un pie pequeño. Yo no creo que buscó una mujer, buscó un pie, y con la dueña de ese pie se casó, ¿sí? Entonces, qué difícil es de construir todo esto. Y no quiero dejar de decir que las mujeres también tenemos un lugar en esto. También hemos colaborado. Entonces, todos nos tenemos que deconstruir. Ahora, lo que veo en las generaciones más pequeñas, les diría, en los niños de ahora, es un cambio enorme. Es un cambio enorme. Les cuento algo de mi consultorio de la semana pasada para ilustrar esto. Viene un paciente que había cumplido años, un paciente varón, había cumplido años hacía muy pocos días y tiene 13 años, y entonces había ingresado a la escuela secundaria, una escuela nueva, y, y vino bastante acelerado y muy contento, y me pidió si me podía mostrar algo en el celular. Yo cuando es así les digo que sí, ¿eh? No, no tengo problema, no que esté todo el tiempo en el celular, pero me mostró que tiene una cuenta de Instagram y me mostró las historias, las stories. A mí me enseñó muchísimo. En las stories pasaban una tras otra, vieron cómo hacen, ¿no? Con las felicitaciones por los cumpleaños, un formato que yo no conocía, que es una página así, que se veía un fondo negro y una arroba, es decir, se identificaba el niño o la niña por cómo se identifica en Instagram, y decía, te quiero, te amo, corazones, las mujeres y los varones. Esto hace unos años no se podía ver así, sin ningún, no sé cómo decir, sin, no solo sin conflicto, así. Esto ya está incorporado. Te amo, amigo, te quiero, corazones, muchos, muchos, muchos de estos. Y ahí me di cuenta, esto está cambiando, realmente ha cambiado. Pero esto es un niño de 13 años. ¿M? Y bueno, si quieren, paramos aquí, me hacen preguntas porque me pensé
en otra cosa sobre masculinidad o quieren que se las diga? ¿Qué quieren? Voy adelante. Sobre el tema masculinidades, ustedes, ustedes vieron, y muchos de los que van a escuchar esto, si no la mayoría, ha visto la serie Adolescencia, la serie británica, ¿no? Donde se pone mucho el acento en los comentarios sobre los niños aislados, los padres que no están suficientemente al lado. Está bien. Pero yo escuché a Sergio Nick en un webinar, sí, de mi institución, traer un concepto que me pareció muy novedoso sobre esta serie. Y él se refirió al concepto de masculinidad tóxica, que esto es lo que él veía en la serie, además de cualquier otra consideración. Niños de 13 años en los que el enfrentamiento entre los varones y las mujeres estaba dado también, entiendo, por la provocación, por el tema de los emojis, yo entiendo esto, pero donde un niño asesina a una compañera con un cuchillo que se lo dio otro amigo de él, revela lo que él llama masculinidad tóxica, que bueno, yo puedo llamarlo hipermasculinidad, pero esta vez fue muy tóxica, que no hay que dejar de tener en cuenta en esta serie. Y yo no había escuchado esto. Quería mencionarlo nada más. Muchas gracias, Virginia. Bastante importante. Vamos a ver las reflexiones, Paula, Víctor, que también han estado escuchando cosas que quisieran resaltar o ampliar, reformular de todo esto. Y bueno, en honor al tiempo suyo, trataremos de ser súper puntuales para que acabemos en el tiempo justo. Entonces, adelante. Entonces, las cosas que quisieran dialogar. Bueno, muchas gracias Virginia y a todos. No, yo me quedé pensando mucho en esto que mencionabas de los binarismos, ¿no? De cómo la modernidad nos ha dejado como herencia esta manera de comprender la realidad y pensaba, ¿no? Cómo cuando usamos una determinada lógica para comprender la realidad, también la recreamos, ¿no? Y al mismo tiempo que es una construcción arbitraria que plantea lo masculino y lo femenino, por usar uno de los ejemplos del binarismo, pero que también hay mucho que queda por fuera de eso binario, ¿no? Y pensaba cómo ahora, de pronto, con toda esta transformación de la que has hablado, hay algo de eso que quizás siempre excedió lo binario, ¿no? Pero que está teniendo como mayor posibilidad de expresarse, ¿no? A través de nuevas identidades de género, pero de otras cosas que van más allá de las cuestiones de género y de lo masculino y femenino, ¿no? Y pensaba cómo el psicoanálisis en ese sentido creo que es una herramienta muy potente cuando nos plantea todo lo que no tiene forma y al mismo tiempo también, producto de nuestros propios miedos, imagino, terminamos también, ¿no? Muchas veces cayendo en una manera que termina replicando eso binario, ¿no? Y me quedé pensando en eso, ¿no? En esa tensión y que creo que sí estamos atravesando un momento, o hemos atravesado ya, finalmente está, de una transformación en esa forma de comprender la realidad también, ¿no? Que permite que otras formas se expresen, ¿no? Que exceden lo binario. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo tomé el binarismo y cómo tenemos que intentar salir de esta, como dices, de esta lógica binaria en relación al género, pero también esto lo podemos, como vos proponés, llevar a otros campos. Vamos a llevarlo al campo de la salud mental, normal y patológico, sí, normal y patológico. Este es un binarismo que no ayuda a pensar y no ayuda a ayudar tampoco, ¿no? Porque uno queda atrapado en ese binarismo. Muchos autores nos han ayudado a tratar de salir de estos binarismos, ¿no? Hay muchos.
para mí, bueno, Meltzer, por ejemplo, en como volviendo a la sexualidad, ¿no? Cómo habla de la sexualidad en términos de estados sexuales de la mente, ¿no? Donde habla de una sexualidad adulta, de una sexualidad infantil, una sexualidad polimorfa y perversa. No es solo él es porque fue mi maestro, yo estuve muy cerca y soy muy apasionada por sus ideas. Podemos hablar de Bion, por supuesto, que es quien él ha estudiado la parte, digamos, de los aspectos psicóticos y neuróticos de la personalidad, pero así podemos hablar de Joyce McDougall y de otros, de lo que es bueno, lo que es sano y lo que es enfermo, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces yo creo que lo que hacen algunas clasificaciones o estas es como sacarlas, a ver, ¿cómo les diría? Lo que tendríamos que hacer es poner en discurso esto y clasificar, para mí, para mí, diluye. Al final, es un poco eh, resumido lo que les digo, pero es como que no abre. Entiendo, por ejemplo, la categorización LGBT y los cientos de casilleros que abren. Por un lado, me parece que abrieron enormemente la, digamos, el campo de la sexualidad y la teoría y los géneros, lo abrieron, no quiero decir que lo diluyen, pero por algo surgió la teoría queer, que tanta pregnancia tiene, donde no hay, digamos, está abierto, está abierto. Y creo que la teoría queer nació por una necesidad también importante. También hay otros binarismos, y recordemos que no sé si fue la primera, pero la que los cuestionó fue Simone de Beauvoir en El segundo sexo, fue la autora creo que más difundida, más leída, más pionera en esta cuestión, ¿no? De tratar de salir de los binarismos como estructuras que llevan a la solidez, ¿no? Bueno, ahora no sé por qué me acordé de Bauman, de la solidez y de la liquidez. A mí me parece bastante interesante y creo que está muy conectado con esto que habla sobre el binarismo, de cómo has complejizado la situación actual, no solo para la infancia, sino también para los padres. Eh, y qué tanto los papás también están aprendiendo y absorbiendo toda esta información del internet, de lo que se dice sobre lo que es bueno, es malo, sobre si la ansiedad es buena o mala. Eh, que creo que hace que sea mucho más compleja la idea de crianza como era antes, con toda esta información cultural. eh, Nada, me quedé pensando mucho en eso, me llama, y creo que está muy conectado con esta idea que propone justo el binarismo. Creo que el binarismo está en todo, incluso en la crianza y cómo se debería, qué está bien y qué está mal, qué es esperable o no como padre. Gracias, Víctor. Es muy importante lo que traes porque hasta cierto punto se pueden ir creando otras lógicas encerrantes también. Eso creo que, como ya hablamos de la apertura, quiero ahora dedicarme más a esto. Los padres están muy ávidos de encontrar o de tener algún conocimiento que salga por fuera de la manera en que fueron criados ellos, ¿sí? Bueno, esto también se ve en la serie Adolescencia, que al final no quiero hablar, pero hablo. Donde, como el padre fue tratado con tanto rigor y hasta castigado, tenía una idea de que el niño tenía que estar tranquilo de toda intrusión. Esto es lo que muestra la película. Pero yo digo que los padres están buscando claves, ¿no? Claves de crianza. Y yo quiero también hablar de algo que veo aquí y ustedes me pueden decir si pasa en otros, ocurre lo mismo en otros lugares de Latinoamérica. Dentro de esta búsqueda de ciertos
no diría instrucciones, pero sí, sí, cierta guía en la crianza, se ha llegado a una banalización de algunas teorías. Yo no sé si esto ocurre, les digo lo que ocurre acá en Buenos Aires y ustedes me dirán qué pasa en otros lugares de Latinoamérica, donde, por ejemplo, lo que hay que hacer en la crianza temprana, lo que se sugiere para que el niño se sienta contenido y protegido, se recomienda dormir con los niños en la misma cama. Esto se llama colecho. A ver, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esto tiene más problemas que soluciones a mediano plazo o largo plazo. Primero por un riesgo físico, ¿no? De dormir con el padre, la madre y un bebé. Por otro, que ya no es tan físico, es que desde Freud sabemos que los niños tienen sexualidad. Podemos ir hasta Freud. Entonces, el contacto con los cuerpos de los padres genera excitaciones que no tienen manera de derivarlo. Uno ve como analista de niños y adolescentes que cuando uno pregunta, yo pregunto, a ver, viene un niño con una masturbación compulsiva. Ahora les voy a contar algo de hace muchos años. Una nena era, una niña. Se frotaba contra los muebles, también sus genitales, ya era, vieron que masturbación compulsiva ya es pública. Y entonces cuando les pregunté cómo dormían, la niña dormía en su cuarto, y cómo era la hora del baño. El padre, la niña tenía 6 o 7 años, el padre se bañaba con la niña, los dos desnudos, la apoyaba, me parece que en sus genitales, no sé, en la bañera, y bueno, en la entrevista que llamamos aquí de devolución, les dije, miren, me parece que sería bueno que revisen esto que hacen. Les expliqué que los niños se excitan, que no tienen cómo procesar esa excitación sexual. Se ofendieron y me dijeron que venían a una psicoanalista que había sido muy recomendada porque pensaban que yo era un pensamiento libre, ¿no? Que yo tenía un pensamiento libre y que entonces iba a ayudarlos de otra manera. Se ofendieron, no volvieron, ¿eh? No volvieron. Entonces, se banaliza, por ejemplo, con esto del colecho, la teoría del apego de Bowlby. Porque no dice eso Bowlby, no es lo que recomienda. Entonces, duermen. La otra cuestión del amamantamiento hasta los 3 años. Si ustedes me preguntan, no sé en qué ayuda esto a un niño. Lo protege de manera de la inmunidad, pero está comiendo probablemente papas fritas ya a los 3 años y siendo amamantado es una contradicción que no sé en cuánto lo ayuda. Pero los padres que han sido criados con la lógica con que fuimos criados, sí, fuimos criados, los de mi generación, necesitan una guía y rápidamente adhieren a estos consejos que no ayudan. Justamente, Virginia, creo que este asunto de tener referentes, aunque ahora no son solo los referentes de antes, pero humanamente se tiende a buscar como adultos, ¿no es cierto? Como seres humanos referentes. Y creo que ahora nos cruzamos con una dificultad adicional, que es la comercialización de los referentes. Esta banalización del colecho, por ejemplo, vaya a ver a cuánta gente la ha hecho rica vendiendo camitas colecho, ¿no? Y así Eso, un montón de otras. Es la comercialización de las teorías psicológicas, sea por redes sociales, radio, televisión. También tiene una cosita un poco más allá de solo ser un referente, donde ya está mezclado toda la monetización que de por medio se genera. Es complejo, pero también nos lleva, creo, a pensar en esto de los binarismos son necesarísimos de romper,
No obstante, la tensión de no tener estas certezas humanamente genera tanta ansiedad, incertidumbre, angustia con la que deberíamos y debemos trabajar y tolerar nosotros, los analistas, los seres humanos, pero estamos en ese momento, me parece a mí, bisagra de cambio, en donde se tiende a pensar que se deje este modelo, pero plum, se adhiere a otro que tiene otra forma, pero también muy rígida, muy fuerte y que no permite a la vez ir tejiendo y pensando en formas más alternativas, bondadosas con uno, con el vínculo, con el medio. Y caemos a ratos en una cuestión un poco de donde surge este proyecto, ¿no? Hay muchísimo desarrollo alrededor de los feminismos, muchísimo, les debemos horrores a los sociólogos, a las feministas, a todas estas pensadores. No obstante, también hemos caído a veces en un extremo en donde se anula la voz también de los varones. Para que no haya supuestamente patriarcado, hay un patriarcado encarnado en lo femenino, a veces desde otras instituciones, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Cuando hablaste de la comercialización, recordé todos los juguetes, libros Baby Einstein, ¿no? Acá tienen otro nombre, pero en Estados Unidos es Baby Einstein. Es toda una serie de productos. Y lo otro que a mí me llamó la atención, ya está, ya me acostumbré, es que vendan en los lugares de ropa para niños o juguetería el trapito, que es el objeto transicional de Winnicott, pero ahora está comercializado y se compra. La base del objeto transicional de Winnicott es que el niño elige qué va a ser su objeto transicional. No es que le imponen un objeto transicional. Y ahí tienes razón. No hay libertad para elegir. Ya te lo venden y te lo imponen. Sí, es muy interesante. En honor a su tiempo, Virginia, hemos cumplido con los 60 minutos que le hemos pedido. Le agradecemos de una manera muy especial. Para nosotros es un honor tener siempre invitados tan interesantes, pensadores de tanto tiempo, con una trayectoria tan grande, clínica, también institucional. Es un honor para un proyecto tan joven como el nuestro contar con el interés de ustedes en poder aportarnos, en poder llegar a un público más allá de los psicoanalistas de América Latina, sino también al público de padres, de madres de familia, Es- de pacientes nuestros que escuchan, que les interesa entender qué más pensar sobre la masculinidad, que no es nada fácil, que es un tema complejísimo en este rato, con efectos muy complicados, fuertes, pero que sus ideas a nosotros nos traen mucha luz y creo que la posibilidad de seguir pensando y de nuestra parte queremos agradecerle su tiempo, su predisposición y sobre todo su cabeza lista para podernos transmitir todo esto. Les agradezco a ustedes la invitación y bueno, para mí es un placer poder conversar y juntar mentes para pensar temas tan importantes como estos. Gracias. Muchas gracias.